Inglés, feliz año. Feliz año. Feliz año 2026, estudiante. El inglés está un poco enfermo. Pachucho, Estás pachucho. malito. Estás malito, sí. Bueno, estamos grabando en una nueva localización, ¿no? Sí, todavía no lo hemos preparado bien. No Sí. sabemos qué hacemos todavía. Estamos probando. Esto es la habitación de mi madre. Y no sé si sabes, inglés, que estamos grabando en un lugar súper especial y muy relacionado con la tradición española. Esta mesa. No, Es que no sé si se ve en el vídeo, es una mesa redonda, pequeñita. no se ve nada. No se ve, ok. No, eso significa que no pueden verlo. A esto en España se le llama mesa camilla. ¿Ah, sí? Y si te das cuenta, debajo hay un agujero Ujú. donde antiguamente, hace muchos años, se ponía el caldero que daba calor Ujú. y más tarde con la electricidad pues una estufa eléctrica que proporcionaba calor. Entonces la familia se ponía alrededor, ponían sus piernas debajo de el mantel, que es esto, ¿ok? Entonces estabas calentito alrededor de la familia y comían, cosían, hablaban, todo. Muy bien. Así que hemos traído la mesa camilla al mundo podcast. Pues es una mesa muy pequeña. Y las familias españolas eran muy grandes. Bueno, esta es pequeña, pero hay de todos los tamaños. Muy bien. Ok. Me sorprende. También hay mesas camillas cuadradas. Esta es redonda y pequeña, pero hay otras Ok. cuadradas. Y nada, estudiante, feliz año. A ti también. Si es la primera vez que estás aquí, pues hola, soy César. Soy Oliver, soy el inglés. Me llamaba antes el inglés, todavía me llamo así, pero técnicamente me llamo Oliver. Mi nombre es Oliver. Es que quería decir que yo estoy de muy mal humor, pero eso es típico, ¿no? Así que si eres nuevo aquí, lo siento, pero casi siempre es así. Es recurrente que el inglés esté de mal humor o, como decimos en España, de mala leche. Exacto, sí, como siempre, como siempre. Pero es verdad que creo que he comenzado el año nuevo bastante mal. Ujú, Sí, con muchísimos problemas pequeños, ujú. pero está bien. Digo que va a mejorar, no pensando que vaya a mejorar, pero sí. Pero tengo que decir que siempre que cuando se enciende la cámara, Me pongo peor. no, tu humor mejora. Pero a mí me pasa también. Como te he dicho en el pasado, cuando enseñaba en el instituto, creo que siempre era un poco así, que iba a la escuela el lunes como la mayoría de las personas, ¿no? Quiero decir, con el trabajo en general, pero especialmente con la escuela. Los profesores, los estudiantes, el director, la directora, todo el mundo de mal humor. Pero cuando comienzas a dar clase, es imposible, para mí al menos, era imposible mantener ese humor muy negro, muy malo, muy, muy oscuro. Ah, y los estudiantes eran tan ridículos Ujú, que me hacían reírme. ujú. Sí, a veces es una cuestión de cambiar el chip, ¿Sí? ¿no? Porque Pues dicen que sí, es como lo he dicho en el pasado, pero si te sonríes en un espejo, ujú, te hace sentirte mejor. si sonríes. Sí, por simplemente la acción de los músculos. Sí. Y creo que era un poco así con los estudiantes Mm. y con estos episodios. Pero es verdad que estoy de muy mal humor. Bueno, estudiante, si tú también estás de mal humor, esperamos que escuchando o viendo este episodio te cambie el humor. Muchas gracias si eres de los estudiantes o estudiantes que ya estuvieron con nosotros el año pasado o el año anterior o el anterior,
porque ya es nuestro tercer año con este podcast. O más, ¿no? Desde 2000. Quedas tercero, sí. Sí, creo que sí. No sé. Si necesitas otros podcasts, hay más podcasts de otros niveles, de historias. Puedes ir a la web SpanishLanguageCoach.com y tienes todos los podcasts, todos los recursos que acompañan al podcast, que es gratuito, como la transcripción, flashcards. ¿He dicho la web? No. No sé, Dila tú. no escuchaba. Dila tú. SpanishLanguageCoach.com. Tú la dices mejor, con un acento Muy británico. más ¿no? nativo. Sí. Bueno, yo soy César, soy de España, soy profe de español y Oliver es profe de latín, griego antiguo, español, inglés. Sí, pues. ¿Algo más? No. Cultura clásica. Ok, Muy continuamos. bien. Bueno, también en la web verás que esta semana y hasta el domingo día 11 te puedes inscribir a los cursos online. El podcast es una cosa. El podcast es una plataforma para escuchar español, para aprender, para poner en contexto cosas que ya has aprendido. Los cursos, ahí sí que tienes que trabajar mucho conmigo o con nosotros, dependiendo del curso. Y son cursos que están pensados para que al acabar el curso tengas unos resultados. Haber mejorado tu claridad con el español, tu agilidad, tu pronunciación. Hay varios cursos y te puedes inscribir hasta el domingo día 11 que cierran las inscripciones. Ya hay más de 5.000 estudiantes inscritos en la academia online de Spanish Language Coach. Están muy contentos, la verdad. Así que si quieres probar, es un buen momento para hacerlo. Y nada, inglés, vamos a hablar de principio de año. Pues específicamente el hecho de que nunca, o algunas personas digamos, nunca estamos satisfechos. Sí, vamos a hablar de insatisfacción. Sí. De que cuando algo nunca es suficiente. Sí, porque tiene una relación, ¿no? Con, con los propósitos, con lo que llamamos en inglés los resolutions, sí, los propósitos del año nuevo. Por cómo están relacionados los propósitos de año nuevo con esa insatisfacción. Pues todos queremos cosas, ¿no? Y el año nuevo es un momento cuando miramos nuestras vidas, vemos los detalles de nuestras vidas y decidimos qué queremos lograr este año. ¿Qué queremos conseguir o qué queremos obtener? Hacer, incluso a veces, ¿no? Y creo que relacionado con eso es la posibilidad que digamos, pues no estoy satisfecho con esta parte de mi vida, mi cuerpo, por ejemplo, o mis idiomas. Vamos a ir por una lista de cosas con las que no estoy satisfecho yo. No, es como tú di algo. Dinos tus inseguridades. Algo de lo que no estés satisfecho. Sí, que quieres... Algo con lo que no estés satisfecho. Que quieres cambiar en el año nuevo. Es que este año lo he dicho que es más de consolidación de resoluciones que ya había empezado, pero ser más saludable en general, ¿no? Sí, y, sí. Y disfrutar más. Okay. Pues qué bien por ti. Se dice así, qué bien por ti. Okay. Pero sí, no sé. Así que supongo que he pensado en esto porque conocí a alguien el año pasado, hace 2 años, de hecho, y me dijo muy rápidamente en la amistad, nunca estás conforme. Y no lo dijo como un insulto. Sí. Explica, nunca estás conforme. Puede hacerlo, sí. Siempre estás insatisfecho, siempre estás buscando más, siempre quieres mejor, siempre tienes ganas de cambiar cosas, de vivir en otros países, de ir a una ciudad grande para vivir o lo que sea. De aprender más idiomas. Más idiomas.
ser más grande en el gimnasio, más fuerte, todas las cosas que quieres hacer, pero más. Hay mucha gente que quiere siempre, no sé, más comida o quieren probar comidas mejores, más caras, quieren ir a restaurantes muy, muy impresionantes. Tú, por ejemplo, siempre quieres un café muy bueno, estás muy interesado en el café y ahora no estás dispuesto a tomar un café de la media. Un café normal. Siempre quieres un café de especialidad. A ver, Eres un snob del café. puedo beber, Eres un purista del café que no acepta nada. puedo, Solo el mejor. puedo beber café Pasas por normal. una cafetería normal y dices, para mí no. Puedo beber café normal. Pero si tengo que elegir entre beber café un poco malo que está aquí o beber café muy bueno que está a 10 minutos andando, prefiero Y andar 10 doble el precio. prefiero andar 10 minutos. Doble el precio, pero porque es triple la calidad. Sí, pero originalmente, ¿sabes? Cuando comenzaste a tomar este café, ah, estabas contento con lo que había antes, ¿no? Y es este camino de acabar no satisfecho con lo que tienes cuando descubres que hay algo más. Claro. Y supongo que esta mentalidad hace que pienses que siempre hay algo mejor, ¿no? Porque con los cafés acepto, los cafés de especialidad son mejores. Pero si alguien me critica, por ejemplo, por haber venido a España para vivir, diciendo que no estaba conforme, no estaba satisfecho con mi vida en Londres, es posible que en el futuro vayamos a mudarnos a otro país. Y eso posiblemente es porque yo soy una persona naturalmente insatisfecha. Ujú. ¿Tiene sentido? Ujú. Sí, sí. Sí. Pues eso es como es la idea de nunca estar conforme, Ujú. siempre querer más. Y tiene elementos positivos porque te hace intentar estar muy motivado, Ujú. hacer cosas nuevas, explorar el mundo un poco, pero también si siempre ves cosas nuevas, siempre debes tener cosas nuevas y más bonitas o bonitas, punto. Eso significa que nunca puedes disfrutar de las cosas que ya tienes, Sí. de las cosas que tienes actualmente. Bueno, es el eterno debate, ¿no? Entre hay que disfrutar del camino, no solo de el final del camino cuando obtienes un objetivo, pero es verdad que también yo siempre recuerdo un libro que me leí que se llama ¿Por qué el budismo es verdad? Y había una frase que decía, la persona, el ser humano no está diseñado para ser feliz, está diseñado para sobrevivir. Ujú. Y parte de nuestra biología, parte de nuestro instinto, hace que queramos siempre más, Ujú. que evitemos la escasez. La escasez es cuando no hay cosas. Sí, ¿no? la falta de cosas. Exacto, siempre buscamos más, ¿no? Y efectivamente esa insatisfacción o ese miedo a no tener cosas ha hecho que progresemos como especie, como sociedad, pero también nos produce bastante insatisfacción. Entonces, yo intento aprender de poner en la balanza las dos cosas y disfrutar de lo que consigo, pero también disfrutar del proceso, porque yo no soy como tú en ese sentido. Creo que sí que estoy satisfecho muchas veces, pero sí que tengo muchos miedos que me hacen también no disfrutar del camino, ¿no? Miedo a la escasez, sobre todo. Sí. Pues no digo que haya solo una manera de vivir, una forma de vivir. Creo que es importante al final que vivas tu vida como quieras. Ujú. Sabes que es tu vida. Pero es verdad que supongo que necesito cambiar un poco mi perspectiva porque estoy contento
con las cosas que tengo, pero no sé, es un poco es como una empresa, ¿no? Un país que en el mundo donde vivimos, que siempre necesita crecer, porque si no hay un problema Sí, fundamental. Estar inmóvil es realmente no crecer y es peligroso para la economía. Sí. Pero también tengo que decirte algo. Es verdad que en muchos aspectos de tu vida sientes insatisfacción, ¿no? Y eso no te gusta, pero en la parte personal, en tus relaciones con amigos o pareja, eh, eres una persona bastante satisfecha, ¿no? Porque mantienes una pareja que soy yo desde hace 9 años, porque hay personas muy insatisfechas que siempre piensan que van a encontrar a alguien mejor. Y lo mismo con amigos, que siempre Sí. buscan una amistad más aspiracional, mejor, amigos que se acerquen más a lo que tienen ellos en su mente como el amigo o la amiga perfecta. Y tú Sí. conservas relaciones desde hace 20 años. Sí, creo que es que me gustas mucho y suena estúpido, Gracias. pero me gustas mucho. Y creo que yo soy una persona que no soy muy tolerante. Quiero decir que no me importa cómo alguien más vive su vida. Soy tolerante de esa forma, pero si no me gusta alguien o si no me gusta una característica de alguien, es difícil para mí superar eso. Es que es difícil de explicar porque supongo que las cosas que normalmente importan no me importan. Así que no me importa la política de alguien, por ejemplo, o no me importa, no lo sé, muchas cosas que supongo que serían importantes para otras personas. Pero sí me importa que si alguien me molesta, es muy difícil para mí continuar viendo a esa persona. Nunca me molestas, o claramente me molestas a veces, pero no me molestas mucho. Y dado la cantidad de tiempo que pasamos juntos, trabajamos juntos, socializamos juntos, sonamos muy codependientes, ¿no? Pero supongo que... Somos esa pareja que dice, a nosotros nos gusta mucho la comida mexicana. Sí, no nos gusta Rosalía. No, es como no somos así. A ti no te gusta, Rosalía, Sí. a mí sí. Pero no sé, es como tenemos muy poco tiempo y creo que ha sido un episodio muy extraño. Me preocupo también de que hayamos hablado demasiado rápido. Bueno, No sé. creo que no. De todos modos, tienes entre los recursos la transcripción en español, la traducción al inglés, los subtítulos duales, que me cuesta un montón hacer los subtítulos duales en la edición. Pero bueno, que te esperamos en el próximo episodio, estudiante. Un abrazo. Un saludo. Chao.